Muy bien, dijo Andrés. El día 25, como hay compromisos, vamos a hacer algo un poco más liviano. Vamos a tener una predicación un poco más corta para poder luego salir y tal. Y yo dije, vale, estamos en fechas de celebraciones, vale, voy a hablar sobre la celebración y, y ya está. Busqué un texto que hablaba sobre una celebración y viendo, digo, pues me sale como para hora y media. Entonces digo, voy a ver cómo lo resumo para meterlo en menos tiempo. Pero de entrada os digo que lo que vamos a tocar hoy da para mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Hoy lo vamos a hacer un poco unas pinceladas. Y vamos a empezar, ya sabéis que a mí me gusta preguntar, hoy estamos mucho más en familia, me gusta que podáis contestar algunas cosas. En estos días, en muchas partes del mundo, en muchos lugares, se están celebrando cosas, se está celebrando algo. ¿Qué es lo que más se ha celebrado estos días? Pregunta que hay que contestar. El nacimiento de Jesús. Muy bien. Pero hay algo que también se ha celebrado mucho, mucho, mucho. El Mundial. La victoria de Argentina. Ya es a mí no me gusta el fútbol, pero bueno, en las noticias es que ha salido por todas partes, ¿no? Que se ha acabado el Mundial y han ganado los argentinos, gracias a Messi. Ahí lo dejo, por si a algún madrileño le... Bien, normalmente todas las celebraciones son por algo especial. Por ejemplo, lo del Mundial es por la victoria del equipo ganador, ¿no? Cuando uno está en el trabajo, le ascienden de puesto, ¿qué hace? Celebrar. Cuando un equipo de fútbol asciende de una categoría, ¿qué hacen? Celebrar. Siempre que se asciende es motivo de celebración. La pregunta de hoy, ¿cuando se desciende es motivo de celebración? Nos podemos ir a casa, porque esa es la conclusión final de la predicación. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Podemos celebrar un descenso? ¿Estos días hemos celebrado algún descenso? ¿Quién dice que sí? ¿Un descenso? ¿Hemos celebrado algún descenso estos días? Sí, el de Jesús. O sea, Dios. Bien. No, explicar, es que es el tema de hoy. Hoy estamos en el día de Navidad. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Que el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Dios descendió. Un descenso. Y lo tenemos que celebrar. Y entonces, ¿qué es lo que normalmente está en nuestra cabeza, en nuestra mente, cuando hablamos de que el verbo se hizo carne, el descenso, la Navidad? ¿Qué es? Bueno, a Pati el turrón. Sí, ¿qué es lo que estamos celebrando cuando pensamos en esto? Que estamos en Navidad. El nacimiento de Jesús. Normalmente nuestra mente siempre nos lleva a ese portal de Belén, donde Cristo nació en esa personita, ¿no? Y todo lo que rodea al Belén. Pero nosotros somos creyentes. ¿Sí o no? Sí. Todos. Amén. Amén. Y tenemos que tener una mentalidad que es totalmente diferente a la del mundo. ¿Amén? Bien. Si todo el mundo celebra un ascenso, nosotros, ¿qué celebramos? Un descenso. Por eso siempre decimos que vamos contracorriente. La palabra nos enseña que el mayor servirá al menor, que el más grande será siervo y que los primeros serán los postreros. Esto va totalmente en contra de lo que piensa el mundo. La gente piensa justo al revés.
que lo que hay que celebrar son los ascensos, que el mayor es el que más puede, que el más grande es el que manda y que los primeros son los primeros que llegan. ¿Sí o no? Sí. Pues el nacimiento de Jesús es un descenso, pero en esta mañana vamos a pensar que es mucho más que eso. No solamente que Dios se acercó y nació en la persona de Jesús. ¿A esto cómo le llamamos? La encarnación. Normalmente pensamos, el hecho es solamente eso, que Dios se hizo hombre, nació en Jesús y punto. Pero para que llegue este momento hay una serie de pasos que el mismo Jesús fue dando. ¿Alguien se ríe? ¿Tú sabes de qué va? Tú, no hay nadie más detrás. Bien, la encarnación podemos definirla como el acto voluntario del Verbo o de Cristo, que es el creador de todas las cosas, adoptando un cuerpo humano con una naturaleza humana, manteniendo su naturaleza divina. En esa naturaleza humana es sin pecado. Nació como un ser humano, con sus limitaciones. Esto es importante que muchas veces se nos olvida, con sus limitaciones. Y todo esto lo hizo por obediencia y amor al Padre. Nuestro texto de hoy, aquí nuestro amigo hace choca, Filipenses 2, del 5 al 8. Lo pondremos, voy a ir leyendo, Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Resumir esto, explicarlo en una predicación cortita es imposible. Pero vamos a intentar sacar alguna cosa de provecho. Dice el cual, en el versículo 6 empezamos, el cual, estamos hablando de Cristo, siendo en forma de Dios. Aquí podríamos pararnos mucho a ver qué significa ser en forma de Dios, porque Cristo es el Verbo y es Dios mismo, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo. Siendo en esa forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios, no lo estimó para hacer lo que iba a hacer, no se puso en el plan que nosotros como hombres, como el mundo lo haría, o sea, yo soy Dios, ¿dónde voy a ir ahí? No estimó el ser igual a Dios, porque era Cristo igual a Dios en posición y en autoridad, no lo estimó como cosa a que aferrarse, como algo que lo retuviera, ¿no? Y ahora vemos la encarnación. Se despojó a sí mismo. ¿Qué es despojarse? Quitarse las ropas, quitarse todo lo que le hace reconocible. Pero no perdió su divinidad. Se despojó a sí mismo, dejando sus derechos como Dios, tomando forma de siervo, porque él dijo que vino para servir y no para ser servido, hecho semejante a los hombres, nació como un bebé, creció, vivió. Cuando nació estaba frágil, indefenso, sufrió, lloró, tuvo hambre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, porque fue totalmente humano, no lo tenemos que olvidar, es el único que tiene dos naturalezas, la humana y la divina, se humilló a sí mismo, se hizo pobre. Él nació en un pesebre, pobre, cuando era el dueño de todo, cuando era rico, se hizo pobre. Y haciéndose obediente hasta la muerte, cuando él era eterno, no tenía principio ni fin, como hombre
tuvo un principio y tuvo una muerte. Se humilló hasta la muerte, pero no quedó ahí, hasta la muerte de cruz. Era la muerte más despreciable que había en esa época, donde mataban a los que habían hecho las mayores barbaridades, los que eran asesinos. Lo más humillante era la muerte de la cruz. Y además era la muerte más dolorosa y terrible que había. Muere de una forma despreciable. Así que cantamos el villancico: tú dejaste tu trono y corona por mí. ¿Somos conscientes de todo lo que dejó Jesús por mí y por ti? No. Muy bien. Por eso, hoy lo que tenemos que hacer es recordarlo de una forma más intensa. Es Navidad, hay que celebrarlo. ¿Qué estamos celebrando? El descenso de Dios para acercarse a ti y para acercarse a mí. Amén. Es motivo de alegría, de celebración. Sí, y hoy también. Vamos a pensar. Esto está muy alto, no sé. Si Cristo era Dios, era todopoderoso. Y lo que hizo fue hacerse débil como un niño, frágil como un niño. De todopoderoso, de tener todo el poder, a ser frágil. De ser el Señor, a ser obediente, a ser el que obedece. De ser eterno, a tener que morir. De ser omnipresente, a estar limitado por el cuerpo. De estar en la gloria, a tener que estar en pañales y acabar en una cruz. Como ya he dicho, de ser rico a ser pobre. De estar en un pesebre, de estar en un trono a estar en un pesebre. Y todo esto fue por obediencia al Padre y por amor al Padre. Como nosotros somos creyentes y siempre hacemos las cosas al revés, cuando hemos llegado al final del texto, volvemos al principio, al versículo 5, que nos dice: haya pues en vosotros, y aquí se está refiriendo no solamente a los filipenses, sino a todos nosotros que estamos escuchando hoy, haya pues en vosotros, hoy, haya pues en vosotros, ¿qué dice? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que, cuál era el sentir que tuvo Jesús en ese momento, cuando obedeció lo que Dios le estaba mandando? ¿Cuál era el sentir? Dios le mandó algo, en primer lugar, obedeció. En segundo lugar, en esta mañana estamos diciendo por las canciones y todo, ser humilde. Fue humilde. Y en tercer lugar, se hizo siervo para servir a los demás. Obediencia, humildad y servicio. Y dice Pablo a los filipenses: haya en vosotros, en todos nosotros, este mismo sentir. ¿Qué sentir? Obediencia, humildad y servicio. Ahora me fijo en Andrés, un pastor, quiere ser pastor, viene a ser pastor, porque viste mucho, porque viene aquí los domingos con la corbata, él no, pero bueno, con la corbata luce, me hablan todos de usted. ¿Estaría bien? ¿Cuál sería el paso que debería llevar un pastor para poder pastorear una iglesia? Primero, tener un llamado para poder, y ahora sí, obedecerlo. ¿Cómo obedecerlo? Con humildad y, ¿cómo más? Con servicio a los demás. Amén. Andrés, ¿estás de acuerdo? Bien.
Uno que quiere predicar, o que siente que viene a predicar, o que le dicen, ven a predicar, dice, oh, vale, ¿cómo se han fijado en mí? Qué bien hablo, vengo aquí, soy capaz de decir cosas. Si busco mi gloria, si busco el quedar bien, ¿estoy haciendo lo correcto? No. Tengo que tener un llamado para ser obediente, tengo que ser humilde y tengo que servir. Luego viene Pati. ¿Por qué me metes a mí? Alguien que viene a tocar instrumentos y a cantar porque tiene muy buena voz. ¡Oh, qué maravilla! Yo sé tocar todas las cosas. ¡Oh, qué bien! Yo me pongo aquí. ¿Está bien? Hasta Pati dice que no. Tiene que haber un llamado, tiene que haber una obediencia, tiene que haber humildad y tiene que ser para servir. Jaime, lo tengo allí. Voy a arreglar las cosas de aquí porque ya van a ver todos que soy manita, soy el que mejor arregla todo aquí. Esto es maravilloso. Esta es la actitud que hubiera tenido Cristo. Me parece que no. Tiene que tener un llamado, tiene que tener un deseo interior de querer hacer las cosas, tiene que obedecerlo, tiene que hacerlo con humildad y tiene que hacerlo para servir a los demás. Y por último, para hacer todo en escalas, los que limpian. Cuando llega alguien a decir, no, es que yo limpio. Pero soy lo que mejor limpia, dejo todo como los chorros del oro. Si no, pasa y mira. ¿Está bien? Me parece que no. Tiene que haber un llamado también, tiene que haber humildad y tiene que ser con un deseo de servir. Si os fijáis, he hecho como una escala de humanamente el pastor encima y el que limpia abajo. Pero somos creyentes y esto es a la misma altura, es a la altura de la obediencia, de la humildad y del servicio. Y a eso estamos llamados. Y es lo que dice aquí el texto, que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo. Así que estamos de celebración. ¿Por qué? Porque Cristo descendió. Termina después el pasaje con el ascenso, que sería para otro tema. Porque al que obedece, es humilde y hace todo en servicio a los demás, Dios le exaltará y lo subirá. Lo subirá. Ya no será un descenso, sino que será un ascenso. Pero eso sería para otro tema. ¿Ha sido suficientemente corto? Pero espero que haya sido también de bendición y de servicio. Y cada vez que vengamos a hacer obra de pastor o a tener una predicación o a tocar, a cantar o a limpiar o a arreglar cualquier cosa, que lo hagamos como lo hubiera hecho Cristo, con el mismo sentir que Él. Amén. Que el Señor nos bendiga.